y un fluido frío, donde el calor de estos fluidos son iguales. El alcohol va a ser igual al fluido que va a... Espera un momento. Va a ser el mismo, ¿no? Los mismos calores. Teniendo eso, ustedes tienen del alcohol, tienen su temperatura de entrada, tienen temperatura de salida, tienen flujo másico, tienen calor específico, en donde van a poder calcular el calor del fluido caliente, si no me equivoco, es el alcohol, donde va a ser igual a flujo másico por el calor específico por el delta T. Hallan este calor para el agua, que es el fluido frío, va a ser flujo másico del agua por el Cp del agua, por la temperatura de salida del agua, que va a ser más caliente, menos la temperatura de entrada. Tenemos temperatura de entrada, tenemos calor específico, tenemos flujo másico, tenemos el calor, porque hemos calculado en este punto, hemos dicho que esos calores son iguales. Por eso tú calculas tu temperatura T2, tu salida del agua. Por eso ese delta T logarítmico se utiliza en función de temperatura, siempre y cuando tu temperatura 2 no es difícil de calcular. A partir de un balance simple de energía, donde solo de forma esquemática, tienes dos fluidos, tienes un fluido frío y un fluido caliente. ¿Qué le va a pasar acá? Es el mismo calor que va a recibir el fluido frío, ¿no? Por eso calor del fluido caliente es igual al calor del fluido frío, cuando es un balance. Partiendo de esto, tienes calores y calculas tu temperatura de salida. Pero en ese caso tampoco tienes un área de transferencia de calor, no tiene. Entonces en ese caso vas por el método del delta T log. Ya para el de la emisividad dirías, si es que tienes un área de transferencia de calor, él te da. Y sus temperaturas de salida no son tan fáciles de encontrar así. Tal vez cuando estés en el método de la efectividad, tal vez no te voy a dar un flujo másico. Ahí te va a decir, uy, pero no puedo calcular del caliente ni del frío, no puedo calcular, entonces tampoco voy a poder calcular temperatura, tendría que iterar. Entonces, para evitar esa iteración, pero también te da un área de transferencia, uses el método de la efectividad o el NTU. ¿No? Está bien, Inge, muchas gracias. No hay. Inge, una preguntita, buen día. Buen día, dime. Para el coeficiente de expansión volumétrica, ¿lo podemos sacar del IS o sí tenemos que hacer como el inverso de la temperatura absoluta? No, puedes sacar del IES, te va a salir igual. Similar, varía Está poco. bien, Inge, gracias. No hay que. Inge, perdón, para el inciso C del ejercicio 2, ¿de qué manera incide ese dato de los dos pasos de 68 tubos? Tener que colocar un factor de corrección en tu media, en tu temperatura logarítmica. Pero al ser en contracorriente no llegaría a ser 1 este factor de corrección.